Bueno, abramos por favor la Biblia en el Salmo 19. Hoy la segunda parte del sermón que comenzamos a ver el domingo pasado. El título es Dios habla y arde el alma. Vamos a leer juntos el Salmo 19 y les pido por favor que mantenga la Biblia abierta para que pueda ver que todo lo que hablamos está ahí, ¿sí? Salmo 19 dice: al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Oremos. Padre Celestial, vamos a usted en oración en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos para que en este tiempo que vamos a compartir su palabra, que la vamos a exponer, pueda usted impartir verdad a cada una de nuestras mentes y corazones, que pueda ser una exposición clara, sencilla, en el poder del Espíritu Santo, que pueda tocar nuestras vidas y que su palabra pueda producir su obra y el fruto que usted espera. Oramos de todo nuestro corazón que usted utilice la exposición de este salmo para renovar nuestra adoración, nuestro compromiso espiritual y que vivamos para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, unos domingos atrás, seguramente de pronto los hermanos se acordarán, cuando estábamos evangelizando en la plaza de San Justo, junto con un hermano pudimos compartirle el Evangelio y otras verdades de la palabra del Señor a un muchacho que estaba en la plaza junto a su hijo pequeño de unos 7, 8 años más o menos. Y al principio este muchacho nos escuchaba de buena gana. Y mientras hablábamos con él, él nos contaba cómo era su conexión con Dios y con la espiritualidad, en sus propias palabras. Él nos contaba que, él salía a la plaza cuando tenía tiempo, ¿no? Miraba los árboles, las plantas, el cielo azul, escuchaba a los pajaritos, disfrutaba del solcito.
entraba en la iglesia que hay frente a la plaza, algunos la conocen, disfrutaba del silencio de ese lugar, de la arquitectura. Salía de nuevo a la plaza, hacía deporte con su hijo, disfrutaba pasar tiempo con él y así él se conectaba con Dios. Así nos contaba. Todo cambió cuando empezamos a compartirles las demandas del Evangelio y el resto de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para su vida personal, de la voluntad y santidad del mismo Dios que él creía disfrutar, de las demandas del Evangelio, de la necesidad de exponerse a la palabra de Dios, de compartir la vida con otros hermanos, con otros creyentes en Cristo Jesús. Y dejó de escucharnos de buena gana. Pasó a cambiarle la cara y a respondernos cada vez de forma más fría y distante. Bueno, sabemos, ¿no? Él no conocía al Señor de verdad. Se había hecho un Dios a su manera, a su gusto, un Dios inventado, y a eso adoraba. Pero sabemos bien que para nosotros los creyentes en Cristo Jesús no es así. Conocer al Señor, conocer su voluntad, su guía, sus mandamientos expresado en su palabra, no es algo pesado o condenatorio o aburrido. No, sino todo lo contrario. Es algo dulce, deseable, amén, que nos enciende el corazón. Así, tal cual como David nos cuenta en este Salmo 19. Cómo es que la revelación general de Dios, que eso ya lo vimos en el sermón anterior, los versículos 1 al 6, y su revelación especial en su palabra, versículos 7 al 11, nos enciende en el corazón. Y por eso nos lleva a orar, a clamar al Señor para que nos ayude a vivir una vida de justicia y santidad práctica mayor. Versículos 12 al 14. Con un compromiso espiritual nuevo, con una adoración renovada. Y es muy notable este salmo, muy lindo. Ya vimos bastante el domingo pasado, no voy a volver a repetir algunas cosas. Pero las dos revelaciones de Dios, como dije, la general y la especial, aparecen juntas en este salmo con naturalidad. Y el flujo de una hacia la otra también es natural. No hay conflicto entre la revelación general de Dios en la creación y su revelación especial en la palabra, lo que conocemos con el nombre de revelación específica. El pastor Spurgeon dijo una vez, muy lindo, me encanta lo que dijo: es más sabio quien lee tanto el libro del mundo como el libro de la palabra, como dos volúmenes de la misma obra, y siente respecto a ellos: mi Padre es el autor de ambos. Hermoso. La naturaleza, al igual que la Biblia, apunta a Dios. Pero sabemos bien que la naturaleza no es Dios en sí misma. Los teólogos liberales, como algo comentamos ya, ven este salmo e imaginan ecos de himnos paganos hacia el sol o hacia las estrellas en este salmo, pero nada podría estar más lejos de la intención del salmo. David, en realidad, lo que está haciendo acá está protestando contra la adoración pagana, porque los cielos apuntan a Dios. Toda la creación, el sol con toda su gloria, solo cumple una función que Dios le dio al momento de crearlo. Todo apunta hacia el Señor. Entonces, tanto la primera como la segunda parte del Salmo
contradicen de una forma muy fuerte estas ideas paganas y o liberales y la confrontan con la verdad de Dios. La creación no es adorada, sino más bien es testigo del Creador, que es digno de ser adorado, que debe ser adorado. Tampoco es que la creación da la ley, ni tampoco defiende la justicia, pero Jehová, el Dios de la creación y el pacto, sí da la ley y defiende la justicia. Amén. Como dije recién, en esta segunda parte del Salmo 19, David va a hablar acerca de lo que se conoce en teología con el término de revelación especial, específica, que es la revelación, Dios dándose a conocer por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y va a contarnos del efecto que esta revelación tiene en el creyente, en el Hijo de Dios. Se nota de una forma clara, a medida que, usted puede leer, ¿no? A medida que el Salmo va avanzando, que va progresando. Hay una progresión en el Salmo. Y hay una progresión en la revelación de Dios. Y se da de forma natural. La gloria de la creación, de la naturaleza, revela a Dios en términos generales. Mientras que la gloria de la ley, ¿sí?, de la palabra de Dios, nos revela al Señor del pacto. Y esto es muy interesante. Podríamos decir que mientras el sol, lo que se describe en el versículo 4, 5 y 6, irradia luz y calor, la ley de Dios, la palabra del Señor, irradia su luz divina a nuestros ojos y nos ilumina como sus siervos. Y este es un punto interesante también que vamos a enfatizar bastante. La revelación especial, la revelación de la palabra de Dios es mejor y mayor que la revelación general. La revelación general es limitada. Puede mostrarnos de pronto quizás algo acerca de Dios, algo acerca del Creador, pero no puede mostrarnos cómo es que podemos entrar a tener una relación con el Señor. La creación no puede hacer eso, pero la Biblia sí. ¿Cómo es que podemos tener una relación correcta con Él? Ser salvos. ¿Cómo es que podemos crecer en la fe, madurar? Solo la palabra de Dios puede hacerlo. La revelación general, como vimos el domingo anterior, tiene un impacto enorme en darnos a conocer la gloria de Dios, su poder, su soberanía, pero no se puede comparar con el impacto que tiene la revelación especial, la revelación específica, el impacto que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela su voluntad, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta. Y no solo hace eso, sino que también transforma la vida. Dios transforma y enriquece la vida de cada creyente en Cristo Jesús por medio de su palabra. Y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a una adoración renovada, a un compromiso espiritual renovado. Y como recordatorio también, hoy me gustaba porque hablaba con un hermano al principio. Cuando hablamos de adoración nos referimos a todo en la vida del creyente. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, decimos, vivimos y sentimos, todo debe ser para la gloria de Dios en los creyentes. Así nos dice la Biblia. Como hijos de Dios que somos ahora a través de Cristo Jesús, todo debe ser para su gloria. Pero algunos piensan de pronto que adorar a Dios se reduce o se limita a cantar una canción con una especie de melodía o de ritmo particular, pero no. La Biblia se refiere a todo lo que
usted y yo hacemos como creyentes, como hijos de Dios. Y a veces, tristemente, nuestra adoración es pobre y deficiente. Y en otros momentos, con la ayuda del Señor, es fuerte y sana. Pero cuando es pobre y débil, es porque no lo hacemos en cierta medida según la verdad de Dios. Yo lo hago como a mí se me ocurre y listo. O por ahí lo hacemos según la verdad de Dios, pero no lo hacemos con la actitud correcta. Así como Cristian nos hablaba algo del aspecto de la alabanza en la adoración. Adoramos a Dios de forma fría, apática, vivimos nuestra vida así. Pero Dios en Juan capítulo 4 nos manda a hacerlo ¿cómo? ¿Se acuerdan? En espíritu, con la actitud correcta, en espíritu y en verdad, según su verdad revelada. Entonces, usted y yo como creyentes en Cristo Jesús vivimos para dar gloria a Dios, para darle la adoración que Él merece, la cual Él es digno. Entonces, por todo lo dicho hasta acá, el tema del Salmo y el sermón es el siguiente: contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración renovada, a un compromiso espiritual renovado. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, el Salmo presenta 3 formas, de las cuales ya el domingo pasado vimos la primera y hoy vamos a ver las últimas 2. La segunda de estas formas están desde el versículo 7 hasta el 11. Contemplar atentamente la revelación de Dios nos conduce a una adoración renovada porque justamente su revelación nos muestra la voluntad y santidad del Señor en su palabra. Y del versículo 7, esta nueva sección que vamos a ver hoy, arranca destacando 6 aspectos muy lindos acerca de la revelación de Dios, de la palabra del Señor, que justamente producen eso en nosotros, una nueva adoración. Como ya dijimos varias veces el domingo pasado y hoy, acá va a enfatizar lo que en teología se conoce como revelación específica, la revelación especial de Dios, que es Dios justamente dándose a conocer a los hombres por medio de su palabra. Y se va a referir a ella, como ya pudimos leer al principio y vamos a leer ahora, con diferentes sinónimos que al mismo tiempo son abarcativos, ¿sí? Tratan de pintar todo el cuadro de lo que es la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios como ley, ¿sí? Note ahí versículos 7 en adelante. Ley, testimonio, mandamientos, precepto, aquello que produce temor reverente, y como juicios. Como juicios. Y este es un punto interesante. Esto nos comunica, nos dice que Dios mismo dice que su palabra es para obedecer. Para que usted y yo la obedezcamos, la pongamos por obra. No es una sugerencia de parte de Dios y ya. No es algo lindo para colgarlo como un adorno. Claro que no. O algo para después lo voy a hacer. O algo que sirva para alimentar nuestra curiosidad. Hay gente ¿no? que le interesa, está obsesionada de cómo va a ser el futuro. No es la palabra de Dios para alimentar ese tipo de curiosidad. Tampoco es algo que se deba usar para manipular a las personas, para manipular a otros, ni tampoco para alimentar nuestro orgullo personal. No, hermanos. Es para obedecerle. Es para obedecerle. Note usted, versículo 7, vemos el primero de estos aspectos. Hermoso, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Acá, según el contexto, la palabra ley se refiere a toda la revelación de Dios, bíblica. A toda la revelación bíblica. La revelación especial.
Y note usted, muy interesante, que cuando David empieza a hablar acerca de la Biblia, de la revelación especial, ya deja de hablar de Dios, como estuvo hablando desde el versículo 1 hasta el 6, y empieza a hablar de ¿quién? De Jehová. De Jehová, muy interesante, todo el tiempo. Es muy notable esto. Aquí David usa el nombre del pacto de Dios, que por primera vez se dio a conocer allá en Éxodo 3:13, en adelante. La revelación general nos cuenta de la gloria, de la soberanía, de la omnipotencia del Señor, del Creador de todas las cosas. Pero la revelación especial, la específica, que es mayor, habla del Señor personal del pacto, que revela su voluntad y sus planes a su pueblo. Muy interesante. David dice en esta parte que su palabra es perfecta, perfecta. Es decir, que es completa, entera, impecable. Es tan completa que sirve para cubrir cada aspecto de la vida. No hay nada que usted y yo enfrentemos que sus mandamientos y principios no nos sirvan o se queden cortos. También es sin errores. No tiene nada defectuoso, engañoso, innecesario o incompleto. Es sólida, hermanos. Es intachable. Tiene toda la integridad que solo Dios puede garantizar. Así es su palabra. Es inspirada, clara, suficiente, infalible, inerrante, autoritativa y eficaz. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tremendo. Y útil para enseñar, para confrontar, esto de redarguir es confrontar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Acá perfecto la idea es completo, cabal, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos nada más, es completa. Y su efecto, muy notablemente, es que, versículo 7 del Salmo 19, convierte el alma. Qué lindo. Esto de convertir quiere decir traer de vuelta, volver atrás, traer de regreso. Y justamente tiene la connotación de arrepentimiento que vemos en el resto de la Biblia. El Hijo de Dios que peca, que se desvía, encuentra en la ley del Señor, en la palabra de Dios, cómo su vida puede ser restaurada a una relación correcta con Él. Y esto es precioso. Muchas personas de pronto escuchan la palabra ley y solo pueden pensar en reglas frías, aburridas, reglas condenatorias. Pero en la ley del Antiguo Testamento vamos a ver que se incluyen ahí todo el ritual de los sacrificios, que era la provisión misericordiosa de Jehová en aquel entonces para el perdón y la restauración. La ley mostraba cómo la gente podía ponerse a cuenta con Dios a través de los sacrificios de los corderitos y de otros animales que se sacrificaban en el templo. Hoy nosotros, sabemos, los creyentes del nuevo pacto, que todo eso ya quedó obsoleto, que hoy por hoy somos aceptados a través de la sangre del sacrificio de Cristo Jesús, del Cordero definitivo de Dios, que quita el pecado. Amén. Pero sigue siendo la ley, la revelación especial de Dios, la palabra del Señor, la que nos sigue hablando al corazón y nos sigue convirtiendo.
Amén. La que nos sigue trayendo de vuelta, de regreso a Dios, desde nuestro pecado, desde nuestra desobediencia, de vuelta al Señor, a su voluntad y sus caminos. Por eso el Señor Jesucristo, citando Deuteronomio capítulo 3, Él nos recuerda, allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dijo el Señor. El segundo aspecto que este salmo nos da acerca de la palabra del Señor es, note la segunda parte del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor es fiel, es decir, confiable, segura, digna de confianza, es la idea. Una ilustración pobre, pero ilustración al fin. Si su vecino le dice que le va a dar $100 y todos los meses te dice te voy a dar $100 y arranca el mes y le da $100. Y pasan 30 años y todos los meses te dice te voy a dar $100 y llega al fin de mes y te da $100. Y viene este mes y te dice el mes que viene te voy a dar $100. ¿Cuánto le va a dar el mes que viene? $100. Porque siempre cumplió. Es una ilustración pobre de nuevo, pero esto nos lleva a pensar en el Señor, porque Él siempre todo lo que dijo se cumplió. Nunca faltó absolutamente nada. Y por eso nosotros tenemos la certeza de que se cumple hoy también y se va a cumplir lo que falta, lo que va a venir. Por eso Él es confiable. Y porque Él es confiable, su palabra es digna de confianza. Como nada, como nadie. Fíjese usted Josué, capítulo 23, versículo 14. Me encanta este versículo. Subráyelo. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una de todas las buenas palabras que Jehová su Dios había dicho de usted. Todas les han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Qué lindo. Y porque su palabra es fiel, porque es segura, se corresponde con la realidad. Nosotros diríamos, es la posta. No hay otra. Si seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, encontramos, hermanos, felicidad, contentamiento y vida. Sin lugar a dudas. De nuevo, la palabra de Dios se corresponde con la realidad y por eso tiene la facultad de hacer sabio al sencillo, al simple, es la idea. El simple, según la Biblia, es la persona ingenua, sin formación, que no tiene disciplina, que no tiene conocimiento y que por eso se mete en todo tipo de peligros. Alguien que es engañable. ¿Le suena? Cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Por eso es que necesitamos de forma urgente siempre la sabiduría del Señor. Su palabra, para poder vivir una vida piadosa, disciplinada, que lleve fruto al Señor, que honre a Dios, que le sirva a aquellos, a los miembros de su familia, a los creyentes. Una vida que valga la pena, que le sirva al resto de la comunidad. Por favor, piense. Sin el Señor, ni su palabra, no puede haber sabiduría piadosa. Es imposible.
sabiduría útil. De pronto sí puede haber conocimiento o experiencia, pero pecaminosos. Eso sí. Los años, hermanos, y las cosas vividas no nos hacen sabios por sí solos, sino muchas veces los años y las cosas vividas nos hacen necios. Porque sin Cristo y sin su palabra, ¿qué somos? Necios. Y tenemos que desaprender, ¿no? Muchas cosas. Arrepentirnos. Bueno, amén. Justamente también para eso el Señor nos dio su palabra. Su revelación especial para librarnos de la necedad y de sus peligros. En tercer lugar, notemos, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Qué lindo. Otra vez, son mandatos, no son sugerencias. Son justamente mandamientos, órdenes. Dios, que hace un pacto personal, lo hace en base a mandamientos, a mandatos. Y son rectos estos mandamientos. La idea de esta palabra recto es de lo contrario a torcido, derecho. Tiene la connotación de lo justo, de justicia. Fíjese usted Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos de Jehová son correctos, apropiados, directos. No hay vueltas. Y por eso podemos, obviamente con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, vivir también de forma recta y no torcida, no desviada. Y justamente por eso es que nos alegran el corazón, nos dan contentamiento, nos hacen felices. David acá nos dice que vivir de acuerdo al plan revelado del Señor en su palabra, no en sentimientos, sueños o emociones, sino vivir de acuerdo a su plan revelado en su palabra, nos llena de felicidad, de alegría, de contentamiento, porque las cosas del Señor nos llenan, nos dan plenitud, nos satisfacen. Y eso pasa justamente cuando nos exponemos a la palabra del Señor, ya sean sermones, enseñanzas, todas las veces que se pueda, cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, cuando la oramos, cuando la memorizamos, como dice el Salmo 1:2, de día y de noche, todo el tiempo. Por eso a veces, y es muy notable, a veces escuchamos a hermanos decir que estuvieron yendo muchos años a la iglesia, pero que supuestamente hace poquito conocieron al Señor. De pronto cuando vinieron a esta iglesia local, o a otra iglesia local sana, o también porque empezaron a escuchar por la radio o por el internet a algún pastor sano que enseña la Biblia. Bueno, no sabemos, no podemos generalizar. Capaz que sí conocieron al Señor ahí recién, después de tanto tiempo. Capaz que sí es verdad que nacieron de nuevo ahí. Pero también, hermanos, de pronto puede ser que ya conocían al Señor, ¿no? Y que tristemente pasaron muchos años aprendiendo mal la palabra o ni siquiera aprendiéndola. Y cuando la empezamos a aprender bien, como es su palabra, se explota todo, ¿no? Nos vuela la cabeza, nos llena el corazón, no entendemos qué es lo que nos pasa, hasta el punto que a veces llegamos a decir o sentir, bueno, ahora el Señor me salvó. Y hay gente ahí, ¿no?, que se quiere volver a bautizar y uno tiene que estar así, no, pará, tranquilo. Por ahí ya lo conocías, bueno, otra vez, no podemos generalizar.
Justamente es el efecto de la palabra del Señor, de la ley de Dios, de la revelación especial que nos lleva a un compromiso espiritual renovado, a una adoración renovada. Porque en su palabra vemos la voluntad y la santidad del Señor revelada. Y ahí vemos nuestro pecado, ¿no? Nuestra indignidad como nunca. Y también ahí vemos su poder como nunca. Cómo nos cambia, cómo nos transforma. En cuarto lugar, la segunda parte del versículo 8 dice que el precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro, que alumbra los ojos. La idea es de limpio, sin contaminación. Es algo puro, radiante. Y por eso es capaz de guiarnos, de conducirnos en la vida, en las decisiones pequeñas del día a día. Son las más importantes porque conforman nuestro carácter para las decisiones mayores y obviamente también en las decisiones importantes. Nos guía su palabra con comprensión y guía espiritual, que son claves para que podamos sobrevivir en este mundo oscuro y corrupto. Note usted Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En quinto lugar, se destaca lo siguiente, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. A una primera vista pareciera que acá como que se rompe el flujo, ¿no? Viene hablando de la ley y acá nos habla del temor. Parece que esto no encajara, pero no. Por el contexto, ¿no? Que sabemos que se viene hablando y hablando de la ley, de la palabra, y se va a seguir hablando de la ley, de la palabra de Dios. Aquí se está usando un recurso literario, una figura de la literatura, que se llama metonimia. ¿Qué hace esto de la metonimia? Bueno, lo que hace es sustituir la causa por su efecto, el efecto que produce. ¿Y qué es lo que produce el temor limpio de Jehová que permanece para siempre? La palabra, la ley. Entonces acá se refiere a la ley, a la palabra de Dios. Cuando uno como creyente en Cristo Jesús recibe y entiende de forma correcta la palabra del Señor, eso produce en uno un efecto tremendo, un efecto impresionante. Uno empieza a temer a Dios. Ese respeto a Dios, ese temor reverente, respeto a la persona de Dios que está compuesto de admiración, asombro, amor, ese deseo de querer honrarlo, respetarlo, obedecerlo, de querer agradarle, de no querer hacer nada que lo ofenda, porque uno está asombrado de él. Es un asombro respetuoso, esa es la idea de temor. Y es uno de los frutos más básicos, más lindos pero más básicos de ser un creyente en Cristo Jesús, de ser un hijo de Dios, temer a Dios. Hay mucha gente que dice que conoce a Dios, que es hija de Dios, pero no temen a Dios. Es uno de los frutos más básicos y eso viene por su palabra. Este temor agrada a Dios porque dice que como es limpio. Esto de limpio es sin defecto, es como una ofrenda agradable a Jehová. Como nos cuenta el libro de Levítico. Y su palabra, porque nos habla de su palabra, es la que permanece para siempre. Así también, ¿se acuerdan? Lo destacó el Señor Jesucristo. Mateo 24:35. ¿Qué dijo? El cielo y la tierra pueden pasar, van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Tremendo. Las personas por lo general tienen una visión relativa o subjetiva de la verdad.
Ellos piensan que la verdad cambia de generación a generación, que la verdad cambia en base a las filosofías o las percepciones de cada uno de los individuos. Pero nosotros sabemos que no es así. Y justamente me encanta porque los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en Dios, en el Dios de la Biblia, no hablamos de nuestra filosofía como cristianos, porque la filosofía es algo que nace de las personas. No es algo que esté mal en sí mismo, pero si hablamos de nuestra filosofía como cristianos, pareciera ser que la verdad sale de nosotros. Y nosotros sabemos que no es así, sino que la verdad ¿de quién viene? De Dios. Por eso hablamos de revelación. Revelación. La verdad viene de Dios. Dios revela la verdad. Dios da la verdad. Dando a conocer, o sea, Él mismo, qué le gusta, qué no le gusta, su santidad, su justicia y su voluntad. Y como es Dios el que se revela, su verdad ¿cómo es? Absoluta. No es subjetiva o relativa. Y también es inmutable. No cambia nunca. No cambia de acuerdo a conveniencias, a épocas. Es inmutable. Y justamente por eso es que permanece para siempre. Por eso los salvos, los hijos de Dios, construimos nuestras vidas sobre la palabra del Señor. Porque nunca cambia. Le damos valor a Dios y a las cosas de Dios. A las cosas del Señor. Le damos valor a las cosas que Dios dice que tienen valor. No a las que a mí se me ocurren o a los que el mundo dice que le parece que tiene valor. No, sino la palabra de Dios. Y finalmente, en sexto lugar, el versículo 9, la segunda parte, nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Las decisiones del Señor, que se basan y expresan en su ley, en su palabra, son verdaderas y auténticas. Sus juicios son fieles, son justos. Y eso es totalmente esperable, porque el Señor es justo y ama la justicia. Fíjese usted, Salmos 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Salmos 11:7. Solo en la palabra del Señor encontramos la justicia verdadera. Luego, en los versículos 10 y 11, David hace como un resumen y un énfasis final en lo que acaba de decir acerca de la palabra del Señor, sobre la ley de Dios. Fíjese usted, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más todavía. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. David y los creyentes tenemos deleite y mucho beneficio en la palabra del Señor, sin lugar a dudas. Disfrutamos la palabra de Dios, la estimamos, la valoramos, más que el mejor de los oros, es la idea que enfatiza este versículo. La idea es, bueno, ¿vieron los oros seleccionados? Los oros más purificados de primera, bueno, más todavía, mejor. Eso es la palabra de Dios. Lo mejor de lo mejor. No es algo más para nosotros y ya. Un consejo más entre otros. No. No es una voz más entre otras voces. No. Es la voz. La palabra final y autoridad sobre todas las cosas. Es más dulce para nosotros que la mejor miel.
esa miel que desborda, que cae del panal, porque nos transforma, porque nos cambia, porque viene de Dios, porque Dios la usa para enriquecernos en Él y en sus cosas. En las cosas que importa, que van a triunfar y permanecer para siempre. Fíjese usted, 1 de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios para hacerla? Por medio de su palabra. Por eso es más deseable que el oro afinado, que la miel que destila del panal. La palabra de Dios nos trae plenitud, contentamiento, satisfacción. Incluso es más dulce, más deseable a medida que pasa el tiempo. Porque la palabra nos va cambiando, nos va mostrando cómo agradar a Dios. Y no solo que nos muestra, sino que nos capacita, nos empodera para poder agradar más y más a Dios. Para que nos guste más Dios, más las cosas de Dios. Y eso nos hace felices. Nos hace felices. Para los creyentes en Cristo Jesús, su palabra es nuestro disfrute, no es nuestra pasión, es nuestro deseo, nuestro anhelo más profundo. No es algo aburrido, no es una carga, no es condenación, es todo lo contrario, es la vida para nosotros. Fíjese usted, 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tan sencillito que era Juan. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No es algo pesado, aburrido, condenatorio. No, todo lo contrario. Y como si ya la palabra no fuera una bendición y una delicia por sí sola, encima acá nos dice que tiene un impacto tremendo en la vida. Recompensa, tiene bendición, es beneficioso por donde se mire, porque su palabra nos advierte, nos toca el corazón, nos cambia para bien. Uno está haciendo algo o quiere empezar a hacer tal cosa y la palabra nos toca el corazón a través de una enseñanza, de un sermón, de tener una charla con un hermano o una hermana en torno a la palabra. Y nos toca el corazón la palabra y nos muestra que no es por ahí. Que no es por ahí. Y uno dice, bueno, amén, ya no. Voy a hacer tal o cual cosa ahora. Gracias a Dios. La palabra de Dios produce buenos resultados. Buenos resultados obviamente en sintonía con el carácter y la voluntad del Señor. Como se nos indica en Levítico 26. Los primeros versículos de Deuteronomio 28. Hermanos, su palabra evita que nos arruinemos la vida. Y que le arruinemos la vida a las personas que nos rodean. Su palabra. Para no prestar atención a las falsas promesas del pecado, de sus engaños, a las seducciones de este mundo caído. Un predicador decía, hablando de la Biblia, hablando de la palabra de Dios, este libro te guardará del pecado, o el pecado te guardará de este libro. Amén. La palabra nos asegura recompensas, dice la segunda parte del versículo 11. Y justamente el punto es que la santidad, la virtud, la justicia práctica en sí misma son la recompensa.
como el pecado, ¿no?, en sí mismo ya tiene mucho de castigo. Ser santo, ser justo ante los ojos de Dios es la recompensa. Estar bien con Él es ser feliz. Es ser feliz. Pero de verdad, ¿no? Ser recto y santo a sus ojos, con integridad, sin hipocresía, poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz, porque sabemos que estamos en paz con Dios. Porque sabemos que Él en su gracia, porque somos pecadores, en su gracia y en su misericordia nos sonríe. Eso es ser feliz. La palabra del Señor, hermanos, la revelación especial sin duda produce una adoración renovada en nosotros. Y esto es justamente porque el Creador soberano que vemos desde los versículos 1 al 6 sabe mejor que nadie qué es lo mejor para su creación. Y por eso Él lo revela. Nuestro Señor nos revela su santidad y su voluntad en su palabra. Leamos de nuevo, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, confrontar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. No acá dice perfecto, la idea es completo, cabal, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí leemos al apóstol Pablo, ahora leamos al apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:16. Dice, precioso este versículo, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan con el Señor. Esa escena tremenda. Escuchan la voz del Padre diciendo eso. Pero fíjense lo que dice ahí, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremendo. Pedro les está diciendo, ¿no?, a los que les escribe, miren, estuvimos años con el Señor. Lo vimos glorificado, transfigurado en el monte, escuchamos la voz del Padre desde los cielos, vimos y vivimos todo tipo de cosas, las que se les ocurran, las vivimos. Caminé sobre el agua, le podría haber dicho Pedro. Pero mejor prestemos atención a la palabra del Señor. Le dice, tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como antorcha. Prestemos atención a la Biblia, dice Pedro, a la palabra de Dios, a su revelación especial. Pongamos el foco ahí. Ella es la antorcha que ilumina. No hay nada mayor. Tremendo. Contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración renovada, porque nos muestra la voluntad y santidad del Señor en su palabra. De la misma forma, hermanos, que el sol
como vimos de los versículos 1 al 6, es dominante en la creación de Dios, dando vida, energía, y que no hay nada que se esconda de su calor. Así también la palabra de Dios es dominante y fundamental para cada hijo del Señor. Para el creyente en Dios por medio de Cristo Jesús. Al punto, hermanos, de que es imprescindible para conocer al Señor y poder ser salvo. Para poder crecer en santidad y vivir vidas consecuentes, coherentes con su justicia y con su santidad. No hay forma de tener vida si no es por la revelación especial, por la palabra del Señor. Fíjese usted, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría del Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la locura de la palabra. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencias con todos los santificados. Precioso. En tercer y último lugar, contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a un nuevo compromiso espiritual, porque justamente contemplar su revelación nos muestra la necesidad de orar, de clamar al Señor por una vida de mayor justicia y santidad práctica. Esto lo encontramos en los versículos 12 al 14 para concluir. Después de hablarnos el Salmo sobre la revelación general, la revelación de Dios en su creación, y luego de detallarnos su revelación especial, la específica, la de la voluntad y santidad del Señor en su palabra, ahora David escribe cómo es que él responde, cómo reacciona ante esta realidad de Dios revelándose, dándose a conocer. Y obviamente por implicaciones lo esperable para todos nosotros, creyentes en Cristo Jesús. Acá en esta parte tenemos lo que es el clímax del Salmo, el punto más alto. Y David reacciona clamando, orando, desesperado. Aquí tenemos lo que técnicamente se conoce como el pedido, la petición del Salmo. Y justamente David reacciona reconociendo su pecado, reconociendo su indignidad. Y ora al Señor pidiendo ¿qué cosa? Protección, limpieza, perdón, restauración. Le pide a Dios que lo perdone y que haga que su vida sea agradable delante de sus ojos. Justamente, hermanos, el punto es que la respuesta adecuada, la respuesta esperable ante la revelación de Dios es que confesemos nuestro pecado a Dios y que confesemos un anhelo profundo por ser aceptados por Él. Notemos, en primer lugar, versículo 12, Él le ruega al Señor por aquellos pecados, ya sean de acción o omisión, que Él los hizo sin darse cuenta. Los que se llaman los pecados de ignorancia, los pecados involuntarios. Fíjese usted, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La idea de esta palabra entender es la idea de darse cuenta, de discernir. Levítico capítulo 4 nos cuenta cómo es que era la ofrenda que se tenía que hacer cuando uno se daba cuenta que había pecado en algo sin darse cuenta. O sea que esto está regulado en la ley de Dios. Los pecados involuntarios, que aunque eran sin querer, eran pecados igual. Y Cristo murió por ellos, lo sabemos. Y David, siendo consciente de esto en aquel entonces, como que le cae la ficha que no va a poder darse cuenta de todas las veces que pecaba, no iba a poder detectar todos esos pecados, y llenos de quebranto, de temor reverente en su corazón,
ante la posibilidad real de ofender al Señor y su santidad, le pide a Dios que lo libre. Líbrame, le dice. Esto tiene la idea de que Dios, absolveme de esto, por favor. Ayúdame, justificame, declarame inocente. Porque no me doy cuenta. Tengo forma de darme cuenta. Muy interesante. Pero en el versículo 13, en segundo lugar, clama para que también el Señor lo guarde, lo refrene. Versículo 13, note usted, es la idea de aquellos pecados que son voluntarios. Como la ley regula ya en Números capítulo 15. Fíjese usted, versículo 13 del Salmo 19. Preserva también a tus siervos de las soberbias, pecados voluntarios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquel pecado que es voluntario, soberbio, por eso habla de la soberbia, de la arrogancia, porque es algo a propósito. Pecar contra Dios sabiendo. Y su clamor justamente que no lo dominen esos pecados. Porque son fuertes, porque son poderosos y son una desgracia incalculable. Y David está quebrantado y como un discípulo maduro hace frente a sus pecados. No los niega, no los tapa. Los enfrenta buscando la única ayuda posible. ¿De quién es? La de Dios. Y obvio, ¿qué va a hacer si no? ¿A dónde va a ir? ¿A quién va a ir? ¿A un pastor? Hable con los pastores, hable con los hermanos, pero nosotros no tenemos el poder sobrenatural de Dios para dar la ayuda que usted y yo necesitamos. Él va quebrantado al Señor. Y esto es muy notable porque muchas veces tratamos el pecado y el perdón del Señor que tenemos en Cristo de una forma muy ligera, muy liviana. Damos mucho por sentado, demasiado. Le pedimos perdón al Señor así nomás, sin pesar en nuestro corazón, sin considerar lo terrible que es ser un pecador. Y decimos, bueno, no soy tan pecador, aquel es más pecador que yo. Y a veces pensamos del perdón de Dios como un derecho universal básico, ¿no? Y nada que ver, Dios no está obligado a perdonarnos. Él lo hace porque Él quiere, por pura gracia. Y no debemos abusar de esa gracia. David no lo hace, no vemos que acá lo haga. Y justamente este salmo, hermanos, nos desafía. Nos llama a ser conscientes de la naturaleza maligna y a la vez sutil del pecado. También entender lo complejo que es. Pecados ocultos que están arraigados a nuestra naturaleza o a nuestra personalidad. Y bueno, yo soy así. Cuidado. No me doy cuenta, cuidado. También aquellos pecados voluntarios, deliberados. Acá dice el Salmo, esos son una gran rebelión. Son una desgracia. Son una traición directa contra el trono de Dios. El Señor nos libre, nos limpie, perdone y transforme. Amén. El publicano, ¿se acuerdan? Clamaba. ¿Se acuerdan lo que decía en Lucas 18:3? Señor, sé propicio a mi pecador. Y tan quebrantado estaba que no levantaba la vista. Eso hacía el publicano, porque Dios estaba tocando su corazón con su palabra. Y eso hacía David. Y todos deberíamos, ante la realidad de la revelación de Dios en su palabra, en su santidad. Y eso justamente nos lleva a una adoración renovada. Solo así, hermanos, con la limpieza y con la protección del Señor, es que uno es bienvenido y aceptado por Dios.
No hay otra manera. Hoy nosotros, creyentes del nuevo pacto, creyentes en Cristo Jesús, entendemos que esto solamente es posible por medio de Cristo y de su sacrificio. Y por medio del ministerio del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios en nuestros corazones, con nuestra cooperación en la santificación progresiva. Como se destaca en Romanos capítulo 5, 2 Corintios 3:18 y Filipenses 2:13. Y David termina su oración, y para terminarla lo hace con una de las oraciones más lindas y conocidas de todo el libro de los Salmos. Versículo 14, note. Ora al Señor: Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Vimos desde el principio, ¿no? La creación tiene solamente palabras de alabanza por la grandeza y la gloria de Dios. La ley tiene las mismas palabras de Dios que nos muestran su gloria por su voluntad y su santidad. Entonces, David busca, anhela que también sus propias palabras glorifiquen al Señor. Glorifiquen a Dios. Pero no solo las palabras que pueden escuchar las demás personas, sino también hasta las palabras de su corazón. Sus murmullos internos, esa es la idea de las meditaciones de su corazón. Sus pensamientos, que todo lo que dice, que todo lo que piensa glorifique al Señor. Que sea aceptable, agradable a Dios. Tremendo. Que nada sea indigno, inapropiado, inadecuado, pecaminoso. Nada de nada, que todo en Él glorifique a su roca y a su Redentor, a su Salvador, al fundamento vivo y eterno de su vida, a su refugio, proveedor, protector y fortaleza. Todo eso nos dice Él con: Señor es mi roca y mi Redentor. Y es precioso porque Dios, revelándose a nosotros, dándose a conocer por medio de la revelación general en su creación, y después de forma más específica y detallada en la revelación especial en su palabra, no es que Él con eso solamente nos lleva a ver nuestra indignidad, nuestro pecado y listo, y ya. Nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad y ya, y nos deja ahí, ¿no? Amargados y desesperados. No. Una vez que hace eso, nos guía, nos conduce, nos lleva como de la manito, de regreso, de vuelta al Señor, a su voluntad y a sus caminos. Nos impulsa a Dios. Porque Él es el único, hermanos, el único libertador y salvador de nuestro propio pecado. El que puede perdonar nuestros pecados. El que puede perdonarnos y romper esas cadenas. Es el Señor. Solo Él es nuestra roca y nuestro Redentor. No hay otro. Sin Él estamos al horno. No podemos. Pero Dios sale a nuestro encuentro. Amén. Como hizo con Adán y Eva. Después de haber pecado, Dios salió al encuentro de ellos. Como hizo con el hijo pródigo, el padre, allá en Lucas capítulo 15, como siempre hace. Y se nos revela y nos habla el corazón. Y se comunica con nosotros y nos trae de regreso, de vuelta a nuestras rodillas para que oremos, para que clamemos por una vida de mayor santidad práctica y mayor y mejor rectitud, a una adoración renovada. David ve la gloria de Dios en la revelación y después se mira a sí mismo y se quiere morir.
Como le pasó al profeta Isaías, ¿se acuerdan allá Isaías capítulo 6? Que él ve la gloria del Señor y dice, me voy a morir, porque yo soy un hombre que dice malas palabras. En medio de una nación que dice malas palabras y vi al Rey, vi al Dios de la gloria, me voy a morir. Y David se quebranta también con una conmoción que es casi insoportable. Ve su pecado, su miseria espiritual, su indignidad y clama. Clama, se da. ¿Y qué voy a hacer? Dice, ¿no? Hace lo único que puede hacer, orar. Orar pidiendo perdón al Señor, orar pidiendo un cambio. Orar para que Dios lo proteja y no caer nunca más si fuera posible. Y es tan lindo este salmo, hermanos, porque pasa de la gloria de lo macro, del rugido de la alabanza a Dios en la creación, pasa de ahí, pero no termina ahí, no se queda ahí. Ese no es el clímax, no va progresando y progresando, volviéndose cada vez más detallado y específico, hasta llegar a lo más micro, y sigue siendo glorioso. Y aún más glorioso todavía, porque llega al clímax, que es la relación íntima, humilde, transparente, quebrantada del creyente con su Señor. Ese es el clímax. ¿Y qué pasa ahí? Dios no permanece distante. Él nos habla por su palabra, nos lleva a clamar, y ahí Dios se compadece. Se solidariza y nos da su perdón y su poder sin reservas, sin límite. Contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración renovada. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra necesidad de orar, de clamar por una vida de mayor santidad y justicia práctica. La revelación divina nos conduce, hermanos, a confesar nuestro pecado y a anhelar de forma profunda ser aceptado, recibido por el Señor. El Salmo 19 nos lleva del mundo a la palabra de Dios. Todo nos habla de Él. La creación lo grita, amén. Su palabra lo detalla. Nuestra alma responde al Señor. Esto sin duda nos desafía a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 14:15? Si me aman, guarden mis mandamientos. Si no, queda todo en la nebulosa, ¿no? Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy por medio de su creación y su palabra. Y también lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Como vimos ya en el sermón anterior, Cristo es el creador. Él creó todas las cosas con su palabra y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Juan también nos dice que Cristo es la palabra de Dios. Es el verbo de Dios que se encarnó. Cristo es la revelación última, completa y definitiva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Él es la revelación última, completa y definitiva. Fíjese usted, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esto fue en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir como nuestro sustituto por nuestro pecado y nuestra maldad. Fue enterrado y el tercer día resucitó, lleno de gloria,
majestad, poder y potencia. ¿Para qué? Para dar perdón de pecados y vida eterna y salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que venimos a Él con el corazón quebrantado, reconociendo nuestra miseria espiritual, en humildad, con arrepentimiento y con fe, con confianza en Él y solo en Él, en su palabra y en su obra de salvación. Como dijimos antes, ¿no? El publicano, allá en Lucas 18, como clamaba: Señor, sé propicio a mi pecador. David clamaba lo mismo, pero ¿quién no hizo eso? El fariseo. Él se creía demasiado bueno como para necesitar de la gracia, la misericordia y el perdón del Señor, porque el punto es que él no confiaba en Dios, no confiaba en el Señor, no confiaba en la palabra del Señor. Que no sea así con usted, mi amigo, mi amiga que todavía no está en Cristo. Fíjese usted, Salmo 138, versículo 2, la tercera parte del versículo 2 dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone su mismo nombre, su persona, al nivel de su palabra. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Tremendo. Fíjese usted, Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿sí?, la palabra, Dios rechaza esa oración. Su oración también es abominable. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Hermoso lo que hace acá el autor de Hebreos. Empieza a hablar de la palabra de Dios y en el medio como que cambia y al final termina hablando de Dios sin que uno se dé cuenta, y lo hace a propósito, para que nos demos cuenta de la seriedad de la palabra de Dios y el valor que Dios le da, al mismo nivel que su propia persona y su mismo nombre. Fíjese usted lo que hace el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y acá empieza a hacer eso. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo. Contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración nueva, a un compromiso espiritual renovado. ¿Cómo lo hace? Bueno, su revelación nos muestra el poder y la soberanía del Señor en su creación. Además, nos muestra la santidad y la voluntad del Señor en su palabra. Y en último lugar, nos muestra nuestra necesidad de clamar, de orar por mayor santidad práctica, por mayor justicia práctica. Amén. Oremos. Padre de la gloria, gracias le damos por su palabra, increíble, perfecta, eterna, infalible, como cantábamos más temprano. Gracias le damos porque ella es viva, eficaz y poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de toda nuestra vida, de toda nuestra esencia. Y nos deja desnudos, por así decir, delante de su gloria, delante de sus ojos y su presencia, delante suyo, a quien tenemos que rendir cuenta. Ruego que renueve nuestros corazones, nuestra mente, nuestra adoración, que esto pueda llevarnos a un compromiso espiritual renovado, a tomar la resolución de vivir para su gloria, como si este fuera el último día que nos quedara. Oro por cada hermano, por cada hermana, por todos aquellos que
discipulan y sirven a otros, por cada padre, por cada madre. Pido también por aquellos que no le conocen, que hoy pueda ser el día que se rindan a sus pies. Gracias le doy por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.